Buenas noches a todos. Espero que todos estén bien, felices, que estén contentos, que estén tomando este tiempo que el Señor nos mantiene ahí juntos con toda la familia, que podamos aprovechar para poder estar en comunión unos con otros, pero sobre todo estar en la comunión de nuestro Dios. Es un tiempo hermoso, es un tiempo que aún en medio de la adversidad, de lo que pueda estar sucediendo allá afuera, nosotros tenemos paz y tenemos esa seguridad de que el Señor está con nosotros. Y es por eso que entonces estamos aquí en esta noche para alabar su santo nombre. Así es que acompáñenos ahí donde usted está y vamos a orar y pedir que el Señor reciba esta alabanza que viene de nuestro corazón. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque seguimos confiando en tu poder, Señor. Seguimos confiando, Señor, en la majestad, Señor, en lo que tú eres, Señor. Como ya hemos aprendido, mi Dios, no hay nada imposible para ti, Señor. No hay cosa más grande que tú, Señor, porque tú eres el Dios creador de los cielos y la tierra, Señor. Y como dice tu palabra, Señor, que ni una hoja se cae si no es tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Señor, en estos tiempos a estar atentos, Señor, que nuestros oídos, nuestros ojos, Señor, estén abiertos, Señor, porque sabemos que tú estás obrando, Señor. Estás haciendo cosas maravillosas en medio del caos, Señor, en medio de la preocupación que pueda tener la gente, Señor. Úsanos, Señor, a nosotros que somos tus hijos, Señor, tu iglesia, Señor, para poder expandir tu reino, Señor, y poder hablar a aquellos, Señor, que aún no te conocen, Señor. Úsanos, Señor, en este tiempo como nunca antes, Señor, porque eso es lo que deseamos, Señor, ser usados por ti, Padre Santo. Gracias te damos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Entonces ahí donde usted está, alabe con nosotros. Extiende tu mano, Señor, y tócame. Extiende tus brazos de amor y abrázame. Extiende tu mano, Señor, y sáname. Extiende tus brazos de amor y aliéntame. Todo es posible para ti, aún en medio de la tempestad. No hay imposible para ti. Eres mi Dios de milagro. Eres mi Dios de milagro. Y estás aquí. Extiende tu mano, Señor, y tócame. Extiende tus brazos de amor y abrázame. Extiende tu mano, Señor, y sáname. Extiende tus brazos de amor y aliéntame. Todo es
eres mi Dios de milagro. Y aunque los vientos soplen y el mar se levante, yo en ti confiaré. Y aunque mi mundo tiemble y el temor me encuentre, en tu mano estaré. Todo es posible para ti, aún en medio de la tempestad. No hay imposible para ti, eres mi Dios de milagro. Todo es posible para ti, aún en medio de la tempestad. No hay imposible para ti, eres mi Dios de milagro. Eres mi Dios de milagro. Eres mi Dios de milagros. Eres mi Dios de milagros. Y estás aquí. Así es, Señor Padre Santo. Sabemos y confiamos que tú estás en este lugar, Señor. En este lugar donde nosotros, Señor, nos rendimos a tus pies. A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto.
te damos gracias porque no hay mejor lugar, Señor, que estar en tu presencia, Señor, donde podemos escuchar tu voz, la única voz que importa, Señor, en este momento y siempre, Señor. Ayúdanos a ser, Señor, esas ovejas que reconocen la voz del pastor, Señor, que cuando tú hables, Señor, podamos atender, y sobre todo, Señor, que podamos poner en práctica, Señor, lo que tú nos ordenas que hagamos, Señor. Gracias por ser nuestro Dios grande y maravilloso. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Passcode field. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Decimos: Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar.
está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Así es, Padre Santo, a ti te damos toda la gloria y toda la honra, mi Dios, porque solamente tú eres digno, Señor, de que nosotros nos postremos a tus pies, Señor, y que alabemos tu santo nombre, Señor. Tú sigues siendo Dios, tú sigues estando en control de todo, Señor. Gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos has dado. En nombre de ti, Hijo Jesús. Amén. Buenas tardes, Dios los bendiga a todos, ¿cómo estamos? Sí, Dios, amén. Esperamos que todos estén pasando buen tiempo en su casita. Algunos tal vez se sientan un poco ya como que hay que hacer algo diferente, que estamos aburridos. Le tengo noticias. Esto, bueno, esto es un buen tiempo para hacer cosas diferentes. Así que hay que ser un poco creativos en estos tiempos difíciles que estamos pasando. En esa creatividad, busque tal vez un tiempo especial para orar junto con la familia a la hora de la comida, coman juntos, quédense conversando, platiquen sobre algo que tenga relevancia, recuerden los buenos momentos en que salieron, saquen sus álbumes de fotografías y vean y platiquen de esas cosas que vieron otros tiempos. Hay tantas cosas que podemos hacer realmente. Jueguen al famoso juego del Risk, que juegan algunos por aquí, y se pasan hasta altas horas de la noche jugando, lo cual es muy divertido. Entonces, jueguen Monopoly, todo ese tipo de cosas, pero también dediquen un tiempo especial para la palabra de Dios. Y esta noche es importante que vayamos a ella, como siempre lo hacemos. Soy Eduardo Mesa, pastor de esta congregación, Calvary Chapel, Ministerio Hispano, y es un privilegio estar delante de ustedes esta noche, para la gloria del Señor. Y estamos estudiando actualmente en el libro de Éxodo y estamos en el capítulo número 12. Ya empezamos a ver la semana pasada lo que tiene que ver con la última de las plagas, y de hecho vimos que eso había ocurrido, vimos la preparación, lo que tiene que ver con la celebración que hasta este mismo día el pueblo judío sigue haciendo, que es la celebración de la Pascua, que es el comer el pan sin leudar y comer también el corderito asado y las hierbas amargas y todo lo que conlleva este plato, que hoy ha aumentado también en el número de cosas que tiene, pero que trae por principal objetivo recordar aquello que ocurrió precisamente en este capítulo 12 del libro de Éxodo. Es un capítulo sumamente importante porque, como vimos ahí, a partir de ese día, esa noche en que esto ocurrió, que el ángel del Señor iba a venir, el ángel de la muerte, dice ahí, iba a pasar por toda la tierra de Egipto, incluyendo la tierra de Gosén, donde estaba el pueblo de Israel. El ángel de la muerte iba a pasar esa noche e iba a cobrar la vida del primogénito de cada familia, de cada animal, también de los animales, de las bestias, de todo, iba a cobrar el primogénito, porque esto es lo que había ocurrido.
tenemos que Faraón se consideraba Dios entre las personas y que él tenía un primogénito al cual iba también dejarle la herencia de ser un Dios, entre comillas y con D minúscula, ¿verdad? Entonces, lo que vemos es que esta plaga, esta última plaga, la de la muerte de los primogénitos, tiene por objetivo poner las cosas en el orden de la economía de Dios. ¿Cuál es este? Que todo primogénito le pertenece al Señor, todo primogénito, lo primero de los frutos, los primeros de los animales que nacen, todo es del Señor, es una ley que Él puso, y entonces está revertiendo aquello que había en la tierra de Egipto en cuanto a los primogénitos, pero también sobre todas las cosas estaba declarando que Él es Dios poderoso y que no hay nadie que pueda ponerse por encima de Él, ni un faraón, ni una nación, ni nada de lo que puede haber creado puede estar por encima de Dios, lo cual es un tema muy importante e interesante en estos tiempos en que estamos viviendo, precisamente la gente está en pánico hoy en día por lo que está ocurriendo alrededor del mundo. Y es en serio, y es propio tener cuidado, es propio tomar las medidas de seguridad y de precaución para evitar ser víctimas de este coronavirus. Pero déjele decir una cosa, todo coronavirus, todo virus de hecho, toda plaga, toda situación son objetos, son cosas, son entes creados. Nadie, ninguno de ellos es el creador de todo. Hay un solo creador de todo y ese es nuestro Dios. Y es poderoso y está por encima de todas estas cosas. Así que ¿en quién confiamos? ¿En quién ponemos nuestra fe? ¿La tenemos en lo que están los médicos, en la ciencia? No, lo tengamos en el Señor Dios Todopoderoso y entendamos que Él tiene un propósito para todas las cosas, de lo cual vamos a hablar un poco más adelante. Pero estamos recordando nada más lo que estuvimos estudiando la última ocasión para continuar con este capítulo 12 y entrar en el capítulo número 13 del libro de Éxodo. Y empieza a desglosarse algo bien interesante. El plan de salvación es revelado en una manera gráfica a través de lo que ocurre con una nación como Israel. Y aquí entran varias situaciones que podemos ver desde el punto de vista teológico y del conocimiento de quién es Dios. Y es Dios escogió a una nación a través de una persona. Cuando llamó a Abraham, lo llamó y lo sacó de la tierra de Ur de los Caldeos con una misión de salir y adorar al Dios verdadero. Y le dio una promesa de que a través de él y de su descendencia vendría el Mesías que habría de salvar a la humanidad de sus pecados. Este hombre, Abraham, tuvo un hijo, un solo hijo de esta promesa, Isaac. Isaac tuvo también un hijo, Jacob. Y Jacob tuvo entonces Isaac tuvo 2 hijos, pero Jacob es el de la promesa. Y Jacob tuvo a 12 hijos, de los cuales vinieron todos ellos y entraron en Egipto, porque la tierra en la que estaban ocupando, la tierra prometida, todavía no había llegado el colmo del pecado. De una manera que Dios salvó a esta familia, 70 personas que estaban viviendo en esa tierra de Canaán, los llevó a Egipto a través de una crisis de hambre, algo terrible que estaba pasando. Entraron en Egipto porque José fue el que fue llevado a Egipto como prisionero, pero que terminó siendo el segundo en control. Y entraron estas personas en la tierra de Egipto y habitaron en el norte de Egipto, en lo que es el delta del Nilo, en la tierra conocida como Gosén. En esa tierra habitaron por 430 años. Y en 430 años se multiplicaron grandemente y llegaron a ser tal vez un par de millones o tal vez unos 3 millones de personas. Ahora, llega el tiempo de la liberación de la esclavitud en la que estaban sometidos y van a ser liberados, van a ser sacados y Dios los llama a través de un hombre llamado Moisés. Y Moisés da el mensaje de liberación, pero son llamados. Moisés va y los llama porque Dios los está llamando. Es un llamado a estas personas a obedecer y salir de ese lugar. Es un llamado en el que no tiene nada que ver de dónde vinieron ellos, quiénes eran ellos, sino más bien la voluntad de Dios para sacarlos a ellos de ese lugar,
para hacer una nación de ellos y a través de esa nación traer a aquel que redimiría a todo el mundo. Entonces, vemos que Dios tiene un propósito y lo cumple. Ahora, llegando después de todas estas plagas que tienen por objetivo el que la gente de Egipto, el faraón y todo el pueblo de Egipto repele, eche por la fuerza a la nación de Israel de su tierra, porque Dios quiere que salgan completamente de ahí, que ninguno se quede atrás. Si hubiera sido todo tan sencillo como déjalos ir y el faraón los deja ir, ¿cuántos hubieran ido realmente? ¿Y cuántos se hubieran quedado en la tierra de Egipto? Lo vemos esto muchos años después, lo vemos en las épocas de la deportación, en la época en que fueron llevados todos a Babilonia, cuando el rey Nabucodonosor los tomó la ciudad de Jerusalén, la destruyó y se llevó a toda la gente a Babilonia. Pasados los 70 años, regresan. ¿Cuántos regresaron? Un remanente. La mayoría de los judíos se quedaron en Babilonia, porque no fueron sacados de Babilonia con mano fuerte, sino con una simple promesa de ser restablecidos en su tierra otra vez. Ahora, en este caso, Dios no quiere hacerlo de esta manera. Quiere hacerlo de una manera que sea tan patente, tan gráfica, que todo el mundo sepa que es el poder de Dios el que libera a las personas del mal, de la esclavitud, del pecado. Y por eso lo hace de esta manera, para que sean sacados de ahí. Y nos quedamos entonces en el verso número 29 del capítulo número 12. Y le voy a pedir que se ponga de pie para leer conmigo estos versos y entrar en materia y empezar a estudiar aquello que tiene que ver con el Éxodo, ahora sí, una vez que comienza este. Dice así, verso 29. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová, como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar a los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes, y ovejas, y muchísimo ganado. Y cocieron tortas sin levadura de las masas que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios, no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Jehová, por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubieres circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación.
pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón, así lo hicieron, y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Y el que tenga oídos para oír, que escuche lo que el Espíritu habla en esta noche a su iglesia. Padre, te damos gracias, hermoso Señor, porque tú eres bueno y nos amas tanto, Señor. Y en estos momentos y en estos tiempos que estamos viviendo, necesitamos saberlo más que nunca. Te damos gracias, Señor, porque nos abres la posibilidad con esta situación diferente que estamos viviendo, de expandir las puertas y las paredes de este lugar donde estamos reunidos, más allá, no solamente de los confines de este condado en el que estamos viviendo, sino también más allá de esta frontera de este país, hacia el sur y hacia todas partes, hasta Sudamérica, hasta donde nos hayas llevado. Tú estás en control, Señor, y quieres expandir el mensaje de la iglesia por todo el mundo, porque tú quieres, Señor, que todos procedamos al arrepentimiento para salvación. Te damos gracias, Señor, por el tiempo que nos das, tiempo especial en que estamos viviendo, un tiempo en que debe manifestarse tu poder, tu gloria sobre todo el mundo. Te damos gracias porque esto mismo está ocurriendo en estos días y la situación, aunque parece caótica y se manifiesta de esta manera, podemos nosotros entender que tiene un propósito de hacer el bien a todos aquellos que te aman. ¿Cuántos habrá que te amen? ¿Y cuántos más agregarán esta misma noche, conociendo la verdad que revela tu palabra, que tú estás revelando a través de tu Espíritu Santo a cada persona que escucha este mensaje? Ayúdanos a escucharte a ti y no al hombre, Señor. Nos hacemos a un lado para que seas tú el que hables, de manera que podamos recibir la palabra esta noche a través de lo que ocurrió hace tantos años, pero que hoy mismo tiene un significado especial de liberación. Liberación que pone la verdad en su lugar, que pone todo bajo la perspectiva de un Dios todopoderoso, lleno de amor, pero también de justicia. Háblanos en esta noche, Señor, y transforma nuestra manera de pensar, y gracias te damos, Señor, por lo que vamos a aprender, en el nombre de Jesucristo. Amén. Puede sentarse en sus casas, espero que tenga su Biblia en la mano, y espero también, y le voy a pedir un favor a los que nos están escuchando y nos están viendo, para la próxima semana que los vamos a reunir, la próxima semana es día 1, ¿verdad? Entonces la próxima semana va a ser noche de alabanza, pero la semana que sigue esa, cuando continuemos en el libro de Éxodo, busquen sus Biblias. Si tiene una Biblia que tiene mapas, al final va a encontrar algún mapa que tiene que ver con la ruta del Éxodo. Vamos a estar estudiando y vamos a estar yendo a ese mapa por los siguientes meses tal vez, no sabemos cuánto tiempo, para ver por dónde fue que pasaron, en qué tiempo los israelitas en su éxodo. Esto es importante por alguna razón que vamos a ir encontrando más adelante. Tiene mucho que ver con el plan de salvación y lo que el Señor hace en la vida de todo aquel que le recibe, que es el proceso de la santificación. Es importante, pero también les voy a decir algo. Cuando tengamos esa próxima reunión también voy a traer 2 mapas que vamos a ver en la pantalla y que esperamos también poder transmitirle. Si podemos darle unas copias también a través de su correo electrónico si lo tiene, o lo vamos a poner en nuestra página para que lo pueda bajar. Estos mapas en el que se compara el mapa tradicional de las posibles rutas por donde fue el éxodo con un mapa más nuevo que está cada vez más acertado de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y vamos a encontrar verdades bien importantes. El día de hoy, de hecho, empezamos con un primer punto de ello. Pero vamos a ir palabra por palabra, verso por verso, y vamos viendo qué es lo que nos está diciendo Dios en estos versos que son tan importantes. En el verso 29 encontramos entonces que en la medianoche, es decir, a la mitad de la noche, lo que hoy conocemos como la hora 0, Jehová hirió a todo primogénito. A esa hora el ángel de la muerte vino. El Señor Dios Todopoderoso está por encima de todos. Vimos algunos versos atrás que diría
que el Señor pasaría aquella noche por la tierra de Egipto hiriendo a todo primogénito, en el verso número 12. Y más antes hablaba inclusive de un ángel de la muerte. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Quién fue el que pasó y mató a todos los primogénitos? Aquí la gente empieza a cuestionar quién hace el bien y quién hace el mal. La gente puede preguntarse, ¿no será que sería lo que nos conocemos como la muerte en sí mismo? ¿Qué es la muerte en todo caso? ¿Es un ser espiritual que viene y cobra la vida de las personas? ¿Qué es la muerte? Bien, si entendemos entonces en primer lugar que Dios es el sustentador de la vida, porque de Él emana la vida, y que Dios es la gran causa detrás de todo lo que existe, también debemos entender que es Dios mismo el que provee la muerte. ¿Por qué? Porque Dios dio y Dios quitó, dijo Job, ¿verdad? Y entendemos una cosa, no hay tal cosa como un ser espiritual llamado la muerte que viene a cortar las vidas de las personas. Esa es una teoría o más bien un mito de los griegos, pero no es bíblico. Lo que es bíblico es que es el mismo Señor el que da la vida, el que toma la vida de las personas. Y lo que debemos entender es que no se acaba la vida en este mundo, en el sentido de aquí llegamos y ya no hay nada más, sí hay algo más. La Biblia, en toda la Biblia encontramos que hay una continuación del estado de conciencia del humano, ya sea en la presencia del Señor mismo hoy en día o en un lugar que se conoce como el Hades o el Seol, que es un lugar, un inframundo, donde están esperando a aquellos que no tuvieron la gracia de Dios por alguna razón. Entonces, conociendo que es el mismo Dios que da la vida, que la puede tomar, podemos leer este verso 29 y el verso número 12 y entender que Dios puede hacer estas cosas porque Él es soberano, porque todo está bajo su poder, su potestad. Él puede decidir lo que hace con nosotros en todo momento. Sí, en este mismo momento estoy parado, estoy hablando delante de ustedes, pero en este mismo momento el Señor puede decir, es tiempo, se ha acabado, y en este momento ya no estoy aquí, estoy en otra parte. Y eso es fabuloso, es algo que nos debe inspirar inclusive, y no nos debe atemorizar. Debemos estar gozosos de saber que hay un Dios que está en control de todo, que lo que ocurra conmigo no depende de mí, sino que depende de Él. Eso es algo que nos trae una gran tranquilidad. Ahora, en este verso 29, evidentemente, Dios está ejecutando un juicio. ¿Qué está sometiendo a juicio? Aquella idolatría del pueblo de Egipto. Está acabando con el orden de cosas que ellos tenían establecidos, en el que Faraón es Dios y que el hijo de Faraón es Dios, como primogénito. Porque la realeza era de primogénito a primogénito. El primer hijo es el que iba a tomar el lugar de su padre en el reinado, y lo era en todas las cosas, inclusive en las familias. De manera que Dios cobra el primogénito. Y Dios hace más adelante algo interesante, y de hecho lo vimos también la última vez, que Dios de ti y de mí, que somos creyentes, cobra también el primogénito, pero no cobra su vida para quitarla de Él, sino cobra su vida para dar vida, en el sentido de que le pertenecen a Él, le pertenecen a Él. Deberíamos nosotros dedicar la vida de nuestros hijos, todos, no solamente el primogénito, al servicio de Dios. Y de esa manera Dios cobra a su primogénito. El primogénito de es decir, tus hijos, los cobra el Señor en el sentido de que le pertenecen. Y nuestro deber es prepararlos para que puedan servir al Señor. En este caso pasó sobre la noche y todos murieron. En todas las casas en las que no hubo la marca de la sangre puesta sobre los postes y el dintel de la puerta, en todas esas casas en las que no había esta señal de sangre, la muerte llegó y cobró el primogénito. Pero la nación de Israel, que fue obediente, aquellos que escucharon la voz de Dios y obedecieron al llamado, fueron librados de la muerte. Dice, y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiese un muerto. Imagínense usted el dolor de toda esa gente de pensar que de alguna manera su vida estaba bien,
todo lo que ellos hacían todos los días, para ellos era su forma de vivir. Sí, con sus dioses, el río Nilo como su dios que les nutría de alimento, el sol Ra, todos esos diferentes dioses, la luna, Isis, lo que sea. Su manera de vivir fue alterada dramáticamente, fue una llamada de atención, un terrible vaso o un balde de agua helada sobre ellos que los hizo reaccionar, porque todos sufrieron dolor. Y eso es algo que está haciendo Dios para llamar la atención de ellos y para que puedan sacar a esta nación de su tierra, a la nación de Israel, porque el Dios de Israel hizo todas estas cosas. No fue Moisés, no fue Aarón, no fueron los israelitas, fue el Dios de ellos el que hizo esto. Entonces, ¿qué es lo que hace Faraón? El verso 31 llama a Moisés y a Aarón y hace lo que llegó el momento. Salgan de en medio de mi pueblo, ustedes y los hijos de Israel, y vayan a servir a Jehová, como habían dicho. Entonces les dice, ahora sí no hay trato, ahora sí no quiero regatear, ahora sí no quiero tratar contigo, te detesto, sal con todo lo que tú tengas, llévate tus ganados, llévate todo lo que tengas, sal de ahí. Hay algo que quiero decirle, cuando tú vienes y naces de nuevo, por como dice la palabra en Juan capítulo número 3, que voy a leer en este momento, en el capítulo número 3 de Juan encontramos que un hombre viene y habla con Jesús de noche. Era un fariseo, una persona que conocía la ley perfectamente. Y esta persona tenía una duda. ¿Cómo es que yo puedo conocer el reino de Dios? Había estudiado las Escrituras, conocía perfectamente lo que estamos estudiando, pero no podía ver lo que significaba ello. Entonces viene y se acerca a Jesús en el verso número 3, de Juan capítulo 3, dice, en el verso 2, dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. En primer lugar, este hombre sabía, este fariseo llamado Nicodemo, sabía que Jesús tenía algo especial, que no solamente hablaba la palabra de Dios, sino que demostraba la palabra de Dios con autoridad, porque hacía señales que lo probaban. Entonces sabía que él había sido enviado por Dios. Pero Jesús, que sabe todo, conocía cuál es la gran cuestión, la gran pregunta que tiene toda la gente. Y es esta pregunta que contesta Jesús, aunque no la escuchó de labios de él. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. La gente se pregunta, ¿cómo puedo hacer yo para tener un estado de vida eterna? Todo el mundo quiere vivir una vida eterna en paz. Todo el mundo quiere estar en un estado de nirvana, vamos a llamarle así. Algunas personas hablan de esa manera. Otras personas piensan, voy a reencarnar por fin en algo bueno. Otras personas piensan de otras maneras y que encuentran que tal vez haya un lugar en el que no haya más sufrimiento. Las religiones del mundo han tratado de dar sentido a ese anhelo que todo el mundo tiene. Es uno de los cuestionamientos de la humanidad. ¿Qué pasa cuando dejo este mundo y por qué tengo que sufrir tanto en este mundo? ¿Habrá una recompensa por todo este sufrimiento? Bien, Nicodemo lanza la pregunta sin hablarla, simplemente diciendo, reconozco que tú sabes algo y que tú vienes de Dios, porque de otra manera no harías estas señales. Así que si hoy tú puedes preguntarle a Jesús, si tú eres Dios realmente, Jesús, contéstame esta pregunta, ¿cómo puedo tener yo paz en medio de lo que estamos viviendo? La respuesta que te va a dar Jesús es la misma que le dio a Nicodemo. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Necesitas nacer de nuevo. Esa es la clave. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu,
espíritu es, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué nacer de nuevo? En el capítulo que estamos viendo. Porque ahora Faraón se ha dado cuenta que él no puede sustentar vida, que lo que el mundo hace, que los dioses y los ídolos del mundo no pueden darte vida eterna. No hay tal cosa. Él perdió a su Dios con de chica esa misma noche, como cada familia de la nación de Egipto. Pero aquí tenemos que la nación de Israel que obedeció y cubrió con sangre los dinteles y los postes de sus puertas, tuvieron vida. Vida, una oportunidad de salir del pecado a una nueva vida, un nacimiento de nuevo. Es lo que está ocurriendo. Y lo va a comprobar más adelante a través de lo que sigue. Volvemos hasta el verso número 35, dice, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos, y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y le dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Los egipcios estaban en dolor por la pérdida, desconsolados, y los israelitas llegaron a las puertas de ellos en la medianoche. Esto ocurrió, y pidieron, y les fue dado todo lo que pidieron. En medio de la tragedia, Dios puso gracia en ellos para que pudieran recibir todo lo que les debía Egipto a ellos. ¿Por qué les debía? 400 años trabajando para los egipcios sin cobrar sueldo. Y lo que hizo fue Dios, en una sola noche, toda deuda fue saldada y fue pagada. Y salieron con lo que se les debía. Y empieza el Éxodo, el verso 37 que es el principio del Éxodo. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot. Ramesés está en el delta del Nilo, en lo que es la parte más este del delta del Nilo. De ahí salieron toda la nación de Israel y no pararon sino hasta Sucot. Aquí es donde comienza la cosa interesante a la hora de leer la palabra de Dios. ¿Dónde está Sucot? ¿Qué significa Sucot en todo caso? Sucot significa tiendas de campaña. Es un lugar providencial y es un lugar no permanente, sino es un lugar temporal en el que la gente puede estar. Así que Sucot puede ser cualquier cosa. Puede ser cualquier lugar donde temporalmente podamos descansar y tener vivienda. Pero aquí en realidad hay una gran confusión en cuanto a los autores y teólogos de la antigüedad. Estoy leyendo yo en mi Biblia que fue editada de alguna manera en el sentido de las notas por Scofield hace muchos años. Y su mapa tiene una ruta muy interesante, pero que cuando leemos con más cuidado la palabra de Dios y entendemos lo que está ocurriendo, nos damos cuenta que no es el Sucot que dice ahí. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estaba viviendo en la tierra de Gosén, una parte, en la tierra de Gosén. Pero otras partes estaban sirviendo a Egipto por otras partes en Egipto, por muchos lados en Egipto. Había esclavos que estaban sirviendo. Así que salen de la tierra de Ramesés, no sabemos cuánto caminan hasta llegar a un lugar que se llama Sucot. En los mapas tradicionales parece que Ramesés y Sucot están pegados como apenas una distancia de un solo día de caminar. Pero en el mapa más moderno nos damos cuenta que Sucot era el nombre también de un lugar donde había minas en la que muchos israelitas eran esclavos y extraían piedras preciosas para los egipcios. Y esa está en la península de Sinaí, más al sur todavía, lo cual significa que caminaron varios días hasta llegar a Sucot. Y tiene sentido por algo. Cuando la nación de Israel empezó a caminar en el Éxodo, vamos a dar cuenta que cuando ellos caminaban, estaban moviendo un contingente de gente de unos 2,5 millones de personas. Si caminaran nada más un día y descansaran, se pararan y hicieran Sucots, tiendas de campaña, jamás habrían llegado a un solo lugar, hubieran perecido en el camino. Tuvieron que caminar entonces por días sin parar. A lo mejor se detenían brevemente, comían, se levantaban y seguían. Por eso llevaban pan sin leudar, para hacerlo rápidamente sobre cualquier piedra que pudieran calentar.
y hacer el pan y comerlo y seguir caminando. De manera que pudieron caminar de noche y de día sin parar por varios días. Increíble historia tal vez, pero tiene mucho sentido en cuanto a lo que es el peregrinaje de toda aquella persona que ha nacido de nuevo. No debemos descansar, no debemos parar y quedarnos en un lugar. Tenemos que seguir creciendo sin descansar. Es un caminar constante. También subió con ellos, dice, note lo que dice aquí, el verso 37, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Si son como 600,000 hombres de pie, está hablando de personas, hombres maduros, que en esa época un hombre era una persona de unos 30 años o más, y estamos 600,000, más los niños, que eran todos los de 30 años para abajo. ¿Cuántos serían? ¿Cuántos hijos tendrían? Más sus mujeres, ¿se da cuenta? Más otro grupo de personas que se agregó a ellos, porque veamos una cosa, la nación de Israel nació de una sola familia, ¿verdad? Y se empezaron a multiplicar, pero no tenían ellos ninguna regla, ninguna ley que impidiera que ellos se mezclaran con los egipcios o con otras personas que hayan venido a vivir en esa tierra. De manera que dice en el verso número 38 esto, también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Esa toda clase de gentes se refiere a esas mezclas. Tal vez alguien de la tribu de Leví se casó con una egipcia por ahí, o con un egipcio, o con alguien de otra tribu, de otra tierra, de otro lugar, y fueron parte de la familia que salieron todos juntos. Así que eran realmente mucha gente la que estamos hablando. Estamos hablando, como les dije, tal vez 2,5 millones de personas. Y nota el verso 39, y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. Así que lo que comieron durante todo el camino fue pan sin levadura, galletas saladas. Fueron lo que estuvieron comiendo. Comían y seguían, no se paraban. No había todavía una manera a donde tenían que parar hasta que llegaron a Sucot. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron 430 años, salieron de ahí, y luego empieza del verso número 42 hasta el número 51, comienza una explicación de lo que es la celebración de la Pascua hasta hoy en día. Está explicando por qué hacen esto, por qué un niño va a preguntar, ¿por qué celebramos esta noche? ¿Por qué esta noche es tan especial? Y comienzan a contar la historia del Éxodo. Para nosotros, lo que contamos es importante. Cada vez que tenemos comunión, estamos recordando eso. Que el Señor Dios vino, se hizo hombre y murió en una cruz por nosotros. Y al morir, nos sacó también de ahí. Su cuerpo fue quebrado como ese pan sin levadura. Y su sangre fue vertida y fue marcó la cruz con esa sangre y fue suficiente para que la muerte pasara también por encima de nosotros y no nos tocara. Y es lo que celebramos. Es bien importante lo celebrar. Vamos a entrar al capítulo número 13, porque ya entrados en este peregrinaje de ellos, vamos a encontrar algo interesante. La consagración. Jehová habló a Moisés diciendo, verso número 1 en adelante, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Y Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, no comeréis leudado. Aquí comienza con la dedicación de los primogénitos. ¿No murieron los primogénitos? Bueno, son de Dios. Todos fueron tomados para Dios. Unos fueron llevados y otros fueron tomados, consagrados para Él. Aquí está la consagración. Y entonces Moisés dice que hay que recordar esto que es importante. ¿De dónde nos ha sacado Dios? Si tú has nacido de nuevo, tú has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, recuerda de dónde te ha sacado Dios. Recuerda que en un solo instante, en el momento que escuchaste la palabra, porque la fe viene por el oír, dicen Romanos capítulo 10,
Y el oír por la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios. Si Dios te llamó a través de la palabra, te llamó a ti, y tú le escuchaste el mensaje y sentiste decir, yo creo en esto, es porque Dios te llamó. Dios te está sacando de ese lugar y en un instante te ha dado una vida nueva. Te sacó de la muerte que debías pagar porque habías caído en pecado, porque la paga del pecado es muerte. Pero te regaló vida eterna, ese regalo gratis que Él te da. Y al recibir ese regalo, entonces, puedes recordar el momento en que lo hizo, que te dio una vida nueva. Y no olvides de dónde te sacó. No te recrees en ello, sino no te olvides para que sepas dónde estás y quién eres ahora que tienes una vida nueva. Así que no comas leudado. Siempre que usted encuentre la palabra leudado, levadura y cómo actúa en la masa, recuerde que ese término tiene que ver con el pecado, de donde nos sacó Dios, precisamente, el pecado. Así que el recordatorio tiene que ver con comer pan sin levadura. ¿Qué hacemos? Recordamos que ya no estamos esclavos ni presos del pecado, sino que hemos sido liberados de ello. Ya el pecado no puede enseñorearse de nosotros, escribió Pablo, sino que ahora nosotros tenemos libertad para escoger. Y verdaderamente podemos practicar lo que es el libre albedrío porque tenemos conocimiento de lo que agrada a Dios y lo que no le agrada. Bien, verso número 4. Vosotros salís hoy en el mes de Abib, y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Ebeo y del Jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. 7 días comerás pan sin leudar, y el 7º día será fiesta para Jehová. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado, ni levadura en todo tu territorio. Y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo, se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. ¿Tú le cuentas a tus hijos que Dios te sacó del pecado? Yo espero que sí. No tengas que contarle de qué pecado, porque toda tu vida era una vida de pecado. Todo lo que hacíamos era una vida de pecado, pero un día el Señor nos sacó de ahí. Y es lo que tenemos que contarle a nuestros hijos, que el Señor nos dio una vida nueva, que ellos también en un momento dado van a poder escoger tener una vida nueva. Y esperamos que así lo hagan. Por eso tenemos que contarles lo que significa eso. Por eso la nación de Israel celebra de esta manera, como le está diciendo Moisés, que lo hagan cada año. Y que lo celebren de esa manera, y que les digan a sus hijos, y nosotros tenemos que contarle a nuestros hijos lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y te será como una señal sobre tu mano, y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Estas palabras son claves. Tenemos que mantener presentes, mis hermanos, la palabra de Dios. Porque fue la palabra de Dios la que nos, a través de la obra del Espíritu Santo, la que nos trajo convicción de pecado y de que necesitábamos un Salvador. Usted pregunte a una persona del mundo si ocupa ser salvo. La gente dice, ¿salvo de qué? No, yo no debo nada. ¿Qué me va a pasar? Ahorita te pueden decir, pues sí, del coronavirus, ¿verdad? Pero normalmente la gente no va a decirte nada de ello. ¿Yo de qué? Pero cuando escuchas la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio, que significa buenas noticias, vas a poder apreciar que son buenas noticias cuando escuches las malas noticias. Y las malas noticias es que todos hemos pecado, que todos a una nos desviamos y que no hay uno solo que haga algo bueno. Entonces todos merecíamos la muerte, pero Dios nos rescató, nos llamó y nos da una vida nueva. Buenas noticias. Y tenemos las buenas noticias y podemos tenerlas presentes todo el tiempo y enseñarlas a nuestros hijos. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo de año en año. Nosotros no ocupamos hacerlo de año en año. En todo momento sabemos dónde estamos y quién lo hizo por nosotros. Y cuando Jehová te haya metido en la tierra del Cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la hubiere dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz.
También redimirás al primogénito de tus hijos. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. ¿Quién salvó a los israelitas? ¿Los israelitas? La evidencia es clara, la palabra de Dios es clara, dice, con mano fuerte Jehová te sacó de Egipto. ¿Quién te puede salvar a ti? ¿Te puedes salvar tú mismo? No. Nadie busca a Dios por su propia cuenta. No hay persona en el mundo que busque ser salvo de algo que no sabe que debe. Entonces necesitamos todos escuchar el mensaje del Evangelio. Y escuchando entendemos y aprendemos que es la fe que Dios mismo nos da la que nos lleva a la vida. Voy a leer brevemente en Efesios capítulo número 2, verso número 1. Estas palabras acerca de lo que el Señor hizo por nosotros. Y Él se refiere al Señor, Dios Jesucristo. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Se da cuenta? Estábamos muertos. Y un muerto no puede decir, yo quiero vivir, porque estás muerto. No puedes hacer nada. Pero es Él el que nos llamó. Dice el verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Eso es lo que celebramos. Eso es lo que estamos nosotros celebrando, que tenemos una vida nueva. ¿Y qué importa lo que el mundo haga? Lo que importa es lo que Dios ha hecho por nosotros y que nos ha llamado y nos ha salvado a los que nos llamó. Y entonces continuamos con el final de este capítulo número 13, donde vamos a concluir esta noche. Dice el verso 17, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos. Aquí empiezan otra vez las claves del mapa. Las claves del mapa que vamos a mostrar la próxima vez. No fueron por la tierra de los filisteos. ¿Cuál era la tierra de los filisteos? Lo que hoy se conoce como Gaza, en la región sur oeste de Israel. Esa zona era la tierra de los filisteos, de manera que claramente nos está diciendo que la nación de Israel no se fue por el norte, junto al mar Mediterráneo, hacia la tierra prometida, sino que se fueron hacia el sur, en sentido contrario, a un lado del Mar Rojo, hacia adentro la tierra de Sinaí, lo que es la península de Sinaí. Esto es bien importante conocerlo a la hora que veamos el mapa, porque nos va a quitar las rutas que no son las correctas. Y dice, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Aquí hay una clave. Dios no quiere que te regreses a tu estado original de pecado y va a cortar todo
lo que te impida, todo lo que te permita, perdón, llegar a ese lugar. Es lo que está haciendo con la nación de Israel. Tenía que poner algo en medio entre ellos y Egipto para que no regresaran. Así que de ninguna manera pudo usar la parte norte que une a Egipto con la península de Sinaí y con lo que es Israel y la tierra de los filisteos, la zona de Gaza. Así que Dios hizo un mapa y pidió que fueran hacia el sur para llevarlos a un punto en el que no pudieran regresar. Eso es lo que quiere hacer Dios en la vida de ti, en tu vida y en mi vida. Llevarnos a un punto en el que no podamos regresar a nuestro estado de pecado. Y déjeme decirte una cosa, es una promesa de Dios, que Él mismo en su mano nos va a sostener y va a impedir que nosotros nos regresemos a nuestro estado original. Si tú eres salvo para siempre. Y no hay manera de que caigas en un estado de condenación, porque no sería entonces la mano de Dios, como dice en el Evangelio de Juan, que ninguno se sale de la mano del Señor. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, que es el Sinaí, la península de Sinaí. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados, es decir, como un ejército. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Está en Génesis capítulo número 50. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y aquí viene algo interesante también. La promesa de Dios en cuanto a que Él va a estar contigo todos los días de tu vida. Jesús, cuando se ascendió al cielo, le dijo a los discípulos: he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa que tenemos nosotros, que le hemos recibido. En el tiempo del Éxodo, vemos que Dios hace una promesa igual a la nación de Israel cuando los saca de Egipto. No los deja solos a que anden deambulando por el desierto sin saber a dónde van, sino que va con ellos y los va guiando, y los guía de esta manera. Versos 21 y 22 con que terminamos esta noche. Y Jehová iba delante de ellos de día en columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. ¿Se da cuenta? No paraban, caminaban de día y de noche. ¿Pero a dónde iban? A donde iba Jehová. Jehová Dios iba delante en una forma de la gloria de Dios. La gloria Shekinah de Dios iba delante de ellos. En el día parecía una enorme nube que los cubría de los rayos del sol en el desierto, de manera que tenían sombra y iban cobijados con esta sombra y el calor no los agobiaba. Y de noche era una columna de fuego que les daba luz para poder seguir caminando, y la oscuridad no llegaba a ellos. ¿Se da cuenta de la provisión de Dios? Es lo mismo que el Señor te promete a ti. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Con este verso terminamos y recordamos esto: si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Quiero decirte algo. En nuestros tiempos que estamos viviendo hay mucha angustia afuera. Este es el tiempo en que la iglesia debe hablar a las personas que conocen, a los vecinos, a todas las personas, y hablarles del amor de Dios. ¿Por qué? Porque aquellos que están en el amor de Dios no tienen temor. Hay personas todavía que nos llamamos cristianos y tenemos terror de lo que está pasando. ¿Sabes una cosa? Deposita tu fe en Jesucristo. Deposita tu fe en Él, que tiene poder sobre todas las cosas, que es el creador de todo lo que hay, el gran causante. Y tienes que saber que Él está en control de todo esto. Y lo único que puede pasar en un momento dado es que perdamos la vida aquí. Pero qué gran bendición es saber que tenemos una vida eterna y que estaremos con Él por toda la eternidad. Así que no debemos estar afanados ni angustiados, sino en paz
y contentamiento, porque el Señor nos permite estar en familia, en nuestras casas, y tenemos provisión de todo. Y nada nos falta realmente. Así que podemos confiar en que el Señor hará su voluntad sobre nosotros, la cual es siempre buena, como hemos hablado en Romanos 8:28. Y el Señor nos garantiza entonces que nada nos va a arrebatar. Y quiero leerles esos versos precisamente en Romanos capítulo, ahí estoy en primera carta de Juan. Capítulo número 8. Y dice así, después de que hemos leído obviamente el verso 28, podemos continuar más adelante y decirte esta cosa, quiero decirte que es importante para ti. Verso 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tú piensas que hay algo que te pueda apartar de Él? Déjate digo algo. Pablo está escribiendo esto y nos hace es una pregunta retórica para ti y para mí, cristiano. Y continúa la pregunta de esta manera. ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor, te damos gracias porque nos has dado la promesa de que somos tuyos. Y siendo tuyos, no hay nada que podamos perder, no hay nada que nos deba angustiar al punto de perder la cordura o de inclusive traer peligro, de hacer cosas que no te agradan a ti, Señor. Deberíamos tener la cordura, la paz, esa que sobrepasa todo entendimiento que tú prometiste tendríamos. Que levantáramos oraciones a ti con acción de gracias. Y eso es lo que hacemos, te damos gracias. Te damos gracias por el tiempo que estamos viviendo, porque están en tu potestad, porque tú sigues siendo Señor, tú sigues siendo Dios Todopoderoso sobre todas las cosas. Y no hay nada que escape de tu control, ni de tu voluntad, ni de tu conocimiento de lo que va a pasar. Así que estamos confiados en ello y como acabamos de leer, no hay nada que nos se pueda separar de ese amor tuyo. Ese amor que se entregó en forma de hombre en una cruz para darnos a nosotros la vida eterna. La sangre derramada valiosa, suficiente para pagar por todos nuestros pecados, de manera que fuéramos libres de ellos y de la condena que esto nos merecía. Ahora teniendo una vida eterna garantizada, estando seguros de que lo que la gente llama lo peor, que es perder la vida, nos acerca a estar en tu presencia, nos lleva hacia ti. ¿Qué más podemos pedir? Sin embargo, mientras sufrimos de este lado del cielo, mientras algunas personas, hermanos de nosotros, todavía están sufriendo los embates de este virus y algunos de ellos han sucumbido a él, te damos gracias, Señor, porque nada se ha perdido de nosotros. Ninguno de nosotros se perderá. Todos estamos en tus manos y no hay nada creado que nos pueda arrebatar de ahí. Gracias te damos por esa gran verdad. Descansamos en ti, Señor, esta noche. Descansamos todas las noches. Dormimos tranquilos y nos levantamos tranquilos. Y te damos gracias, Señor, porque tú provees abundantemente a todos tus pueblos, a tus escogidos, a tu escogida, la iglesia. Gracias por ser tan bueno con nosotros. Gracias por amarnos como nos has amado. Gracias por darnos este gran regalo de la vida eterna que hoy apreciamos más que nunca.
Bendito seas, gracias en el nombre de Jesucristo. Dios los bendiga. Vamos a terminar entonces alabando a nuestro Señor y recordando que no estamos solos en este mundo. El Señor ha cumplido su promesa de mandarnos a nuestra guía. Haz lo que tú quieras hacer. Toma lo que quieras de mí. Todo lo que quiero hacer es entregarme a ti, completamente a ti. Haz lo que tú quieras hacer. Toma lo que quieras de mí. Todo lo que quiero hacer es entregarme a ti, completamente a ti. Espíritu Santo, aviva en mí tu fuego, enciende en mí una nueva pasión, transfórmame, renueva mi ser, yo te quiero ver. Espíritu Santo, aviva en mí tu fuego, enciende en mí una nueva pasión, transfórmame, renueva mi ser, yo te quiero ver. Espíritu Santo, oh, Espíritu Santo. Una vez más decimos: Haz lo que tú quieras hacer. Toma lo que quieras de mí. y todo Lo que quiero hacer es entregarme a ti, completamente a ti. Espíritu Santo, aviva en mí tu fuego, enciende en mí una nueva pasión, transfórmame, renueva mi ser, yo te quiero ver. Espíritu Santo, aviva en mí tu fuego, enciende en mí una nueva pasión, transfórmame, renueva mi ser, yo te quiero ver. Espíritu Santo, oh, Espíritu Santo. Sí, Señor Padre Santo, te damos gracias en esta noche por tu palabra, Señor, que nos habla siempre, Señor, y nos muestra las maravillas que tú haces, Señor, lo grande que tú eres, Señor, y cómo, Señor, aunque no entendemos muchas veces lo que sucede,
pero sí sabemos que tú, Señor, eres el Dios soberano y haces todo de acuerdo a tu voluntad, Señor. Gracias te damos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén.